En 1940, trabajadores de la United Fruit Company despejaban la jungla del Diquís, en el sur de Costa Rica, cuando sus machetes golpearon algo que no debería estar ahí. Bajo metros de sedimento acumulado durante siglos, bajo raíces entrelazadas y vegetación salvaje, encontraron algo que desafía toda lógica conocida. Esferas de piedra, perfectamente redondas. No estamos hablando de rocas que parecen redondas. No estamos hablando de formaciones naturales que, por casualidad, tienen forma esférica. Estamos hablando de objetos manufacturados con una precisión que rivaliza con la tecnología láser del siglo XXI. Algunas del tamaño de una naranja, tan perfectas que podrían rodar en línea recta por kilómetros. Otras del tamaño de una pelota de básquetbol, pulidas hasta un brillo casi imposible. Y las más impresionantes, monumentales, dominando el paisaje, más de 2 metros de diámetro, pesando más de 15 toneladas, el equivalente a 3 elefantes africanos adultos. Tan pesadas que cuando intentaron moverlas con maquinaria moderna, varios tractores fallaron en el intento. Pero lo verdaderamente perturbador no es que existan. Lo perturbador es que son perfectas, con una precisión del 99.8% en su esfericidad, una tolerancia que rivaliza con instrumentos láser modernos, una perfección que nosotros, con toda nuestra tecnología computarizada, nuestros escáneres tridimensionales, nuestros sistemas de control numérico, apenas podemos igualar. Y fueron creadas por una civilización que, según todo lo que sabemos, no tenía herramientas de metal avanzado, no tenía la rueda, no tenía sistemas de escritura conocidos, no tenía matemáticas formalizadas, no tenía tecnología que pudiera, teóricamente, lograr algo así. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas arqueológicos no solo de América, sino del mundo entero. Un misterio que ha frustrado ingenieros, confundido a arqueólogos y desafiado cada intento de explicación racional durante más de 80 años. Un misterio que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo una cultura precolombina logró crear algo que nosotros apenas podríamos replicar con tecnología del siglo XXI? ¿Qué conocimientos poseían que nosotros hemos perdido? ¿Y por qué después de crear estas maravillas geométricas, esa cultura desapareció sin dejar rastro, sin memoria, sin siquiera una leyenda que explique su existencia? Bienvenidos a Enigma Ancestral, donde la historia oficial termina, nuestra investigación comienza. Estos son las esferas del Diquís. Y después de 2 horas, ustedes entenderán por qué son uno de los objetos más inquietantes jamás encontrados por la arqueología moderna. Antes de sumergirnos en el misterio técnico, necesitamos establecer el contexto completo. Necesitamos entender quiénes eran estas personas, dónde vivían, cuándo existieron y qué sabemos de su cultura. Las esferas fueron creadas por lo que los arqueólogos llaman la cultura Diquís, una sociedad precolombina que habitó el delta del río Térraba y las llanuras aluviales del sur de Costa Rica, aproximadamente entre el año 300 y 1500 después de Cristo. Es un período extenso, más de 1200 años de historia. Para poner eso en perspectiva, es el mismo período que separa a Carlomagno del presente. No conocemos su nombre real. Los llamamos Diquís simplemente por la región geográfica donde vivieron. Ellos nunca nos dijeron cómo se llamaban a sí mismos, porque no dejaron escritura, no dejaron textos, no dejaron inscripciones, no dejaron códices como los mayas, no dejaron quipus como los incas. Absolutamente nada escrito. Y eso es solo el principio de lo que no dejaron.
No construyeron pirámides monumentales como los mayas o los aztecas. No erigieron templos de piedra que dominaran el horizonte. No crearon sistemas de canales y acueductos como los chimú. No fundieron oro en cantidades industriales como los muiscas o los quimbaya. No tallaron estatuas colosales como los olmecas. Por estándares mesoamericanos y sudamericanos, los diquís parecen haber sido, arqueológicamente hablando, una cultura modesta. Sus viviendas eran estructuras de madera y paja que se descompusieron hace siglos. Sus artefactos de oro, aunque exquisitos, son relativamente escasos. Su cerámica, aunque funcional y a veces decorativa, no alcanza la sofisticación artística de sus vecinos. Y sin embargo, dominaron algo que ninguna otra cultura en América, y pocas en el mundo entero, lograron con tal precisión absoluta: la geometría perfecta en escala monumental. Hablamos de al menos 300 esferas documentadas oficialmente, pero ese número es engañoso, porque representa solo las que sobrevivieron hasta ser catalogadas por arqueólogos. En las décadas posteriores a 1940, cuando las esferas comenzaron a ser descubiertas en masa durante las expansiones agrícolas, muchas fueron destruidas. Algunas por accidente. Los tractores las golpeaban, se agrietaban, se rompían. Otras intencionalmente. Corrió el rumor entre los buscadores de tesoros y trabajadores locales que las esferas contenían oro en su interior. Así que las rompían con explosivos, con mazos, con cualquier medio disponible, buscando el tesoro imaginario. No había oro, solo piedra sólida, y con cada esfera destruida perdimos no solo un artefacto invaluable, sino potencialmente evidencia crucial sobre cómo fueron hechas, dónde fueron colocadas originalmente y qué patrones formaban. Los arqueólogos estiman que pudo haber habido 1000 o incluso más esferas en su momento de mayor producción. Ahora apenas conservamos una fracción, y cada una que perdimos se llevó con ella secretos que nunca recuperaremos. Entonces, ¿qué sabemos realmente de los diquís? Dejando de lado las esferas por un momento, ¿qué nos dice la arqueología sobre esta cultura? Sabemos que eran agricultores competentes, cultivaban maíz, yuca, frijoles, calabazas, pescaban en los ríos abundantes de la región, cazaban en las selvas circundantes. Vivían en asentamientos permanentes, algunos bastante grandes para los estándares de la región, con poblaciones estimadas de varios cientos hasta posiblemente 1000 personas en los centros más importantes. Sabemos que trabajaban el oro. Se han encontrado objetos de oro diquís de extraordinaria belleza, figuras zoomorfas, colgantes, adornos personales. La metalurgia del oro en Costa Rica era sofisticada, utilizando técnicas de fundición a la cera perdida, martellado y aleaciones. Los objetos de oro diquís muestran influencias estilísticas tanto de Mesoamérica al norte como de las culturas andinas al sur, sugiriendo que participaban en redes de comercio de larga distancia. Sabemos que tenían una organización social estratificada. Las excavaciones arqueológicas han revelado diferencias claras en la calidad y cantidad de objetos funerarios entre diferentes entierros, indicando jerarquías sociales. Algunos individuos fueron enterrados con elaborados ajuares que incluían oro, jade, cerámica fina y otros bienes de prestigio. Otros con casi nada. Esto sugiere élites y clases sociales diferenciadas. Y sabemos que participaban en comercio regional. Se han encontrado objetos de jade en sitios diquís que provienen de Guatemala, a más de 1000 kilómetros de distancia. También cerámica y otros bienes que indican conexiones comerciales con culturas vecinas en Panamá y Nicaragua. Y sabemos que, en algún momento durante su historia, desarrollaron la capacidad de crear las esferas de piedra. Pero, ¿cuándo exactamente comenzó esta tradición? ¿Por qué? ¿Y cómo se transmitió el conocimiento? Permanece en el misterio.
Los intentos de fechar las esferas directamente han sido problemáticos. La piedra no se puede fechar con carbono 14. Lo que se fecha son los contextos arqueológicos alrededor de las esferas, restos orgánicos, carbón, semillas. Estos fechados sugieren que la producción de esferas alcanzó su apogeo entre el año 800 y 1300 después de Cristo, durante lo que se llama el período Chiriquí. Pero hay evidencia de que algunas esferas podrían ser anteriores, posiblemente tan antiguas como el año 300 o 400 después de Cristo, y otras claramente continuaron siendo hechas hasta poco antes de la llegada española en el siglo XVI. Esto plantea preguntas fascinantes. Si la tradición de hacer esferas duró casi 1000 años, eso implica una continuidad cultural extraordinaria. Implica que el conocimiento se transmitió exitosamente a través de docenas de generaciones. Implica escuelas, maestros, aprendices, sistemas de enseñanza. Y sin embargo, no hay evidencia de ninguno de esos sistemas. No hay talleres identificados, no hay herramientas especializadas recuperadas, no hay inscripciones o manuales que expliquen el proceso. Solo las esferas terminadas, perfectas desde el principio hasta el final. Los primeros estudios científicos. El primero en estudiar las esferas científicamente fue el arqueólogo estadounidense Samuel Kirkland Lothrop. En 1948 y 1949, Lothrop condujo excavaciones sistemáticas en el delta del Diquís, documentando esferas, midiendo su precisión, registrando sus posiciones originales cuando era posible y tratando de entender su propósito. El trabajo de Lothrop fue meticuloso y visionario para su época. En un tiempo cuando la arqueología todavía estaba emergiendo como ciencia rigurosa, cuando muchos arqueólogos estaban más interesados en coleccionar artefactos espectaculares que en entender contextos culturales, Lothrop reconoció que las esferas representaban algo extraordinario que merecía investigación seria. Sus mediciones revelaron lo que ahora sabemos es la característica más inquietante de las esferas: su precisión geométrica casi perfecta. Usando herramientas de medición disponibles en los años 40, instrumentos que hoy consideraríamos primitivos, Lothrop determinó que la desviación de una esfera perfecta era de apenas 2 milímetros. En algunos casos, en esferas de 2 metros de diámetro, la desviación era de apenas 2 milímetros. 2 milímetros en 2000 milímetros. Eso es una precisión del 99.9%. Lothrop quedó asombrado. En sus reportes escribió que la precisión era notable y difícil de explicar, dado el nivel tecnológico asumido de los diquís. Pero en los años 40, las técnicas de medición no eran lo suficientemente sofisticadas para apreciar completamente cuán extraordinaria era esa precisión. No fue sino hasta décadas después cuando investigadores modernos volvieron a medir las esferas con láseres tridimensionales, escáneres 3D y software de análisis geométrico que la verdadera magnitud del logro diquís se hizo evidente. En 2005, el Instituto Smithsonian condujo un estudio exhaustivo de varias esferas usando escáneres láser tridimensionales de última generación. Los resultados fueron publicados y causaron revuelo en la comunidad arqueológica y de ingeniería. Las mediciones confirmaron lo que Lothrop sospechaba. Las esferas no solo eran redondas, eran casi perfectamente esféricas. La mejor esfera medida, una en el sitio de Finca 6, mostró una desviación máxima de la esfericidad perfecta de solo 2 milímetros en un radio de 1 metro. En términos técnicos, eso es una tolerancia del 0.2%. Para poner eso en perspectiva absoluta, hoy en día, para lograr esa precisión en una esfera de piedra de 2 metros, necesitarías maquinaria controlada por computadora, herramientas de corte de diamante, verificación constante con escáneres láser y un entorno de taller controlado. Incluso con toda esa tecnología, el proceso tomaría semanas de trabajo cuidadoso. Los diquís lo lograron con herramientas de piedra, madera y posiblemente algo de cobre limitado.
sin computadoras, sin láser, sin instrumentos de precisión modernos, sin ni siquiera, aparentemente, sistemas de escritura para documentar el proceso. Y no lo lograron una vez, lo lograron cientos de veces, a lo largo de siglos, con consistencia que sugiere no suerte o accidente, sino conocimiento sistemático y controlable. Lothrop también documentó algo más que resultaría crucial para entender las esferas, sus posiciones originales. Antes de que las esferas fueran movidas, destruidas o reubicadas como decoración en jardines y plazas, Lothrop registró dónde estaban, y lo que encontró fue que muchas esferas no estaban colocadas al azar, sino en patrones geométricos deliberados. Líneas rectas de esferas, triángulos, configuraciones que parecían alinearse con direcciones cardinales o eventos astronómicos. Esto sugería que las esferas no solo eran impresionantes individualmente, sino que formaban parte de algo mayor, un diseño, un plan, un propósito que iba más allá de la simple exhibición de habilidad técnica. Pero antes de explorar ese propósito, necesitamos entender el problema fundamental, el enigma que ninguna teoría ha resuelto satisfactoriamente en 80 años de investigación, el problema técnico puro de cómo diablos fueron hechas estas cosas. Ahora entramos en territorio técnico, y necesito que presten mucha atención, porque es aquí donde el misterio realmente se profundiza, donde los datos fríos y duros nos muestran que estamos enfrentando algo que no deberíamos ser capaz de ignorar o racionalizar fácilmente. Las esferas del Dickies están hechas principalmente de gabbro, con algunas pocas hechas de granodiorita y otras rocas ígneas. Enfoquémonos en el gabbro porque es el material predominante y el que presenta el mayor desafío. El gabbro es una roca ígnea intrusiva. Se forma cuando magma se enfría lentamente bajo la superficie terrestre, creando una estructura cristalina densa y extremadamente dura. En la escala de Mohs, que mide la dureza de los minerales del 1 al 10, donde 10 es diamante, el gabbro tiene una dureza aproximada de 6.5 a 7. Para poner eso en perspectiva con materiales que conocemos, el vidrio tiene dureza de 5.5, el acero común tiene dureza de 4 a 4.5, el cobre tiene dureza de 3, la madera ni siquiera está en la escala porque es demasiado blanda. Esto significa que el gabbro es significativamente más duro que el hierro, es más duro que el acero de bajo carbono, es más duro que prácticamente cualquier metal que una cultura precolombina podría haber tenido acceso. Los Dickies no tenían herramientas de hierro. La edad del hierro nunca llegó a la América precolombina antes de la conquista española. No tenían acero. La metalurgia americana precolombina se centró en oro, plata, cobre y algunas aleaciones de bronce, ninguno de los cuales es lo suficientemente duro para tallar gabbro eficientemente. Entonces, estamos enfrentando una paradoja fundamental. ¿Cómo tallas una de las rocas más duras del planeta con herramientas que son más blandas que el material que estás trabajando? La respuesta convencional es con paciencia, tiempo y técnicas indirectas. La teoría arqueológica estándar propone varias técnicas posibles. Primero, percusión. Golpear la roca con martillos de piedra más dura, como basalto o cuarzo. Esto podría fragmentar el gabbro gradualmente, permitiendo remover material poco a poco. Segundo, abrasión con arena. Usar arena como abrasivo, frotándola contra la superficie del gabbro con un implemento de madera o piedra más blanda. La arena actúa como la sustancia de corte real. Es una técnica lenta pero efectiva, conocida en muchas culturas antiguas. Tercero, calentamiento y enfriamiento. Calentar áreas de la roca con fuego, luego enfriarlas bruscamente con agua. El choque térmico puede crear fracturas que facilitan remover material. Cuarto, percusión con cinceles de piedra. Usar lascas afiladas de cuarzo o pedernal como cinceles, golpeándolas con martillos de piedra para remover material con mayor control. Estas son todas técnicas legítimas, conocidas y usadas por culturas antiguas alrededor del mundo. No hay nada imposible o mágico en ellas. Son aplicaciones inteligentes de física básica y paciencia humana. Pero aquí está el problema. Nadie ha logrado replicar el nivel de precisión de las esferas Dickies usando solo estas técnicas.
En 2003, un equipo de arqueólogos experimentales en la Universidad de Kansas intentó crear una esfera de piedra de 1 metro de diámetro usando únicamente técnicas y herramientas que estarían disponibles para los diquis. Usaron martillos de basalto, abrasivos de arena, cinceles de cuarzo, trabajaron siguiendo los métodos teorizados por arqueólogos. Después de 6 meses de trabajo, varias personas trabajando por turnos lograron crear una esfera con una desviación aproximada del 5% de la perfección, es decir, 95% esférica. Eso es impresionante, es respetable. Demuestra que sí es posible crear esferas relativamente redondas con herramientas primitivas, pero está muy lejos del 0.2% de desviación de las mejores esferas diquis. La diferencia entre 5% de desviación y 0.2% de desviación es la diferencia entre bastante redondo y perfección geométrica casi absoluta. Y hay otro problema. Los investigadores modernos sabían exactamente qué forma estaban buscando. Tenían el concepto de esfera perfecta claro en sus mentes. Tenían educación geométrica moderna. Podían verificar su progreso constantemente contra ese ideal mental. Los diquis fueron los primeros. No tenían esferas previas como referencia. No tenían tratados de geometría explicando las propiedades de las esferas. Tuvieron que conceptualizar la forma perfecta, desarrollar métodos para crearla y luego ejecutar esos métodos con precisión extraordinaria. Todo sin precedente. Es como si alguien que nunca ha visto un automóvil, sin manual, sin instrucciones, sin ejemplo previo, construyera no solo un auto funcional, sino un auto que rivalizara en precisión de ingeniería con un Mercedes-Benz moderno, usando solo las herramientas disponibles en su cultura. No imposible, técnicamente, pero tan improbable que requiere explicación adicional. El siguiente problema es quizás aún más desconcertante que el material mismo: la extracción y transporte. Las fuentes de Gabbro más cercanas a donde se encontraron la mayoría de las esferas están en las estribaciones de la cordillera de Talamanca, específicamente en áreas montañosas a más de 50 kilómetros de distancia del Valle del Diquís, donde se concentran los principales sitios arqueológicos. 50 kilómetros, a través de uno de los terrenos más difíciles imaginables, jungla tropical densa donde la visibilidad puede ser de solo metros, donde cada kilómetro cuadrado contiene más especies de plantas que toda Europa, donde la humedad es del 90% y la lluvia puede caer torrencialmente sin aviso, ríos que se desbordan estacionalmente, pantanos traicioneros, terreno montañoso con elevaciones que varían cientos de metros. Y recuerden, estamos hablando de mover esferas que pesan 15 toneladas, no 5 toneladas como los bloques de Stonehenge, no 2 toneladas como muchas estatuas, 15.000 kilogramos, el equivalente a 2 camiones de carga completamente llenos. Sin rueda, la rueda nunca se desarrolló como herramienta de transporte en la América precolombina, aunque curiosamente sí se usó en juguetes en algunas culturas mesoamericanas, demostrando que el concepto era conocido, pero no aplicado al transporte. Sin bestias de carga, no había caballos en América antes de la conquista española. No había bueyes nativos adecuados para trabajo de carga. Los únicos animales domésticos en toda la parte de América eran perros, y en los Andes llamas y alpacas, ninguno de los cuales podría mover una esfera de 15 toneladas. Sin poleas de metal, sin cabrestenes, sin grúas, sin maquinaria de elevación de ningún tipo comparable a lo que civilizaciones del Viejo Mundo como Egipto o Roma desarrollaron. Sin caminos pavimentados, los caminos precolombinos en Costa Rica eran senderos de tierra, suficientes para personas caminando, inadecuados para mover objetos monumentales. Entonces, ¿cómo diablos lo hicieron? La teoría convencional, la única teoría que tenemos realmente, sugiere trabajo comunal masivo usando troncos como rodillos y cuerdas de fibra vegetal. La idea es que cientos de personas, trabajando coordinadamente, podrían mover una esfera gradualmente, rolando sobre troncos que se recolocaban constantemente por delante de la esfera mientras avanzaba. Es teóricamente posible. Los humanos hemos movido cosas increíbles con tecnología primitiva. Las estatuas Moai de la isla de Pascua pesan hasta 86 toneladas y fueron transportadas kilómetros desde canteras hasta sus plataformas finales.
Los bloques de las pirámides de Giza, somismos de tierra gradualmente, sería una tarea extremadamente lenta y difícil. En el caso de las esferas del diquís, nada. Cero evidencia física del transporte. No hay caminos antiguos identificables entre las canteras y los sitios de esferas. No hay marcas de cuerdas en árboles que indicarían sistemas de poleas. No hay plataformas de descanso donde las esferas podrían haberse detenido durante el largo viaje. No hay esferas abandonadas a mitad de camino. No hay herramientas de transporte recuperadas. No hay representaciones artísticas en cerámica o arte que muestren cómo se movían las esferas. Es como si las esferas simplemente aparecieran en su ubicación final, materializándose mágicamente en los lugares donde los diquís querían que estuvieran. Ahora, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es completamente posible que el trabajo de transporte no dejara huellas permanentes. Las cuerdas de fibra vegetal se descomponen. Los troncos usados como rodillos se descomponen. Los caminos de tierra se borran en décadas. La jungla tropical reconquista todo con velocidad asombrosa. Pero, aún tomando todo eso en cuenta, la ausencia total de cualquier evidencia de transporte es raro, y cuando la combinas con todos los otros aspectos no explicados de las esferas, la lista de cosas raras se vuelve lo suficientemente larga que simplemente decir, bueno, no tenemos evidencia, pero asumimos que usaron métodos convencionales, empieza a sentirse intelectualmente insatisfactorio. Necesitamos ser honestos. No sabemos cómo transportaron las esferas. Tenemos una teoría plausible, pero cero evidencia que la apoye. Y esa honestidad intelectual es importante, porque la arqueología avanza no cuando pretendemos tener todas las respuestas, sino cuando admitimos lo que no sabemos y continuamos investigando. Ahora llegamos a lo que yo considero el aspecto más fascinante y frustrante del enigma, el proceso de tallado mismo. ¿Cómo creas una esfera perfecta cuando no tienes instrumentos de medición precisos? Para entender el problema, necesitamos pensar geométricamente. Una esfera es un objeto tridimensional, donde todos los puntos en la superficie están a exactamente la misma distancia del centro. Esa es la definición matemática. Simple de decir, extraordinariamente difícil de ejecutar físicamente. Cuando estás tallando una esfera, no puedes trabajar una sección y luego otra independientemente. Cada golpe, cada pulido, cada remoción de material afecta la geometría total del objeto. Si quitas 1 milímetro de un lado, el centro de masa se desplaza ligeramente. El radio en todos los otros puntos necesita ajustarse para compensar. Es un problema de optimización tridimensional, que requiere estar constantemente verificando que todos los puntos de la superficie estén equidistantes del centro, en tiempo real, mientras trabajas, mientras remueves material que no se puede volver a poner. Los ingenieros modernos resuelven este problema con tecnología sofisticada. Cuando necesitas crear una esfera precisa de metal o piedra, hoy en día, usas tornos controlados por computadora que giran la pieza mientras herramientas guiadas por láser remueven material exactamente donde se necesita. Tienes sensores que miden constantemente el radio desde el centro. Tienes programas de computadora que calculan dónde remover material siguiente para mantener la esfericidad. Es un proceso altamente tecnológico que requiere ingeniería de precisión, computación y verificación constante. Los diquís, teóricamente, usaban cuerdas y tal vez algunos instrumentos básicos de medición. Pero aquí está el problema devastador. No hay marcas de cuerdas en las esferas. Cuando usas una cuerda o cordel como instrumento de medición, típicamente dejas marcas. Pequeños surcos donde la cuerda se presó contra la piedra repetidamente, puntos de referencia tallados donde fijaste la cuerda. Algo. Las esferas diquís no tienen nada de eso. Sus superficies son sorprendentemente limpias de marcas de herramientas obvias más allá del pulido general. No hay puntos de referencia tallados, no hay líneas guía. No hay evidencia visible de cómo midieron o verificaron su trabajo. Y tampoco hay errores de principiante. Esto es crucial. Cuando una nueva tecnología o técnica se desarrolla, siempre hay una curva de aprendizaje. Hay prototipos fallidos, hay versiones tempranas que muestran errores que se corrigen en versiones posteriores. Es así como funciona el progreso tecnológico.
Las esferas del diquís parecen saltarse completamente esta fase. Las esferas más antiguas que hemos podido fechar son tan precisas como las posteriores. No hay evidencia de mejora gradual. No hay versión beta de las esferas donde puedas ver a los artesanos experimentando y cometiendo errores. Es como si el conocimiento apareciera completamente formado, como si alguien hubiera inventado no solo las esferas, sino el proceso completo para hacerlas perfectas desde el primer intento. Y luego ese conocimiento se transmitió sin degradación durante siglos. Eso sugiere par de cosas. Primera, que había un sistema educativo extraordinariamente efectivo, una escuela, un gremio, una tradición de maestros y aprendices donde el conocimiento se transmitía con precisión asombrosa, donde los estándares eran tan altos que solo se permitía producción perfecta. Y segunda, que ese conocimiento era probablemente más formal de lo que asumimos. No era solo golpea la piedra hasta que se vea redonda. Era algo más estructurado, posiblemente incluso matemático, aunque sin escritura no podemos confirmarlo. Pero entonces, ¿dónde está la evidencia de ese sistema educativo? ¿Dónde están las escuelas, los talleres especializados, los instrumentos únicos que solo los maestros fabricantes de esferas usaban, los textos instructivos o diagramas? De nuevo, nada. Solo las esferas terminadas. Es como si los diquís deliberadamente borraran toda evidencia de su proceso, como si quisieran que las esferas existieran, pero no que entendiéramos cómo fueron hechas, como si el misterio mismo fuera parte del propósito. Y eso nos lleva a una posibilidad fascinante que pocas personas discuten. ¿Y si el misterio era intencional? ¿Y si parte del poder de las esferas, su importancia cultural, su significado, residía precisamente en que su creación era conocimiento secreto, guardado celosamente por un pequeño grupo de maestros artesanos? En 2010, un equipo multidisciplinario de la Universidad de Kansas realizó uno de los estudios más exhaustivos jamás hechos de las esferas del diquís. Usaron tecnología que no existía cuando Lothrop hizo su trabajo pionero: microscopios electrónicos de barrido, espectrometría de rayos X, escáneres láser tridimensionales de alta resolución y software de análisis geométrico avanzado. Lo que encontraron fue simultáneamente esclarecedor y profundamente inquietante. A nivel microscópico, las superficies de las esferas muestran patrones de abrasión consistentes con trabajo manual usando herramientas de piedra y abrasivos. Esto es esperado y confirma que no estamos hablando de alguna tecnología extraña o desconocida. Las esferas fueron hechas con herramientas que entendemos. Pero entonces encontraron algo extraño. En varias esferas, separadas por kilómetros de distancia, en diferentes sitios arqueológicos, las marcas microscópicas de pulido seguían patrones casi idénticos, es decir, diferentes artesanos, trabajando en diferentes lugares, posiblemente en diferentes momentos, estaban usando técnicas tan precisas, tan estandarizadas, que dejaban firmas microscópicas similares en la piedra. Para apreciar lo extraordinario de esto, piensen en firmas de artistas. Cada pintor tiene su técnica única. Cada escultor tiene su estilo personal de cinceles. Incluso artesanos altamente entrenados que aprenden las mismas técnicas desarrollan variaciones personales. Pero las marcas en las esferas sugieren una estandarización que va más allá de estilo personal. Sugieren que había protocolos extremadamente específicos para cómo pulir, en qué dirección, con qué presión, con qué movimientos, y esos protocolos se seguían con tal precisión que 500 años después un microscopio electrónico puede identificar la similitud. Eso no es artesanía casual, eso es ingeniería, eso es manufactura con control de calidad, eso es conocimiento codificado que puede replicarse exactamente. Imaginen un gremio medieval de constructores de catedrales que pudiera enseñar técnicas de tallado de piedra con tal precisión que un análisis moderno podría identificar que dos piedras fueron talladas usando exactamente los mismos métodos, aunque los canteros nunca se conocieron y trabajaron en ciudades diferentes. Eso requiere documentación, requiere entrenamiento formal, requiere estándares,
requiere un sistema educativo sofisticado. Pero no tenemos evidencia de ninguno de esos sistemas para los diquís, y eso es lo que hace este descubrimiento tan frustrante. Cada vez que la tecnología moderna nos permite mirar más de cerca, descubrimos nueva evidencia de sofisticación extraordinaria, pero nunca descubrimos cómo lo lograron. El análisis espectroscópico también reveló algo interesante sobre las herramientas. Las marcas microscópicas muestran evidencia de abrasivos de cuarzo, lo cual tiene sentido porque el cuarzo es más duro que el gabbro y estaría disponible localmente. Pero también hay trazas minerales que sugieren el uso de abrasivos más exóticos, posiblemente importados desde distancias considerables. Esto plantea preguntas sobre redes de tromercio y recursos. Si estás importando abrasivos especiales específicamente para hacer esferas, eso implica que las esferas eran lo suficientemente culturalmente importantes como para justificar ese esfuerzo y costo. Implica planificación, implica economía especializada. Y nuevamente nos enfrentamos con la paradoja central. Una cultura que no dejó escritura, que no construyó monumentos de piedra permanentes, que aparentemente era modesta en muchos aspectos, estaba dedicando recursos significativos a crear objetos geométricos perfectos. ¿Por qué? Los estudios también intentaron estimar cuánto tiempo tomaría crear una esfera, basándose en experimentos de replicación y extrapolando desde el trabajo parcial. Los investigadores estiman que una esfera de 2 metros de diámetro requeriría aproximadamente 2.000 a 3.000 horas de trabajo especializado. Eso es un año de trabajo de tiempo completo para una persona, o varios meses si múltiples artesanos trabajaban simultáneamente. Y eso es solo para el tallado. No incluye extraer el bloque inicial de la cantera, transportarlo o cualquier preparación preliminar. Si hubo 300 o más esferas, estamos hablando de 600.000 a 900.000 horas de trabajo especializado acumulado. Eso es 85 a 130 años de trabajo de tiempo completo de una persona. O visto de otra manera, si una generación de maestros artesanos, digamos 10 personas trabajando simultáneamente, dedicaran sus carreras completas a hacer esferas, producirían quizás 50 a 100 esferas en su vida. Para llegar a 300 o más esferas a lo largo de varios siglos, necesitas una tradición continua, ininterrumpida, de producción. Necesitas que cada generación entrene a la siguiente. Necesitas estabilidad social suficiente para mantener esa tradición y necesitas que la sociedad valore las esferas lo suficiente como para seguir invirtiendo ese trabajo generación tras generación. Y lo hicieron. Durante siglos, posiblemente casi un milenio, los diquís mantuvieron esta tradición extraordinaria, hasta que dejaron de hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo la producción? ¿Fue cambio cultural? ¿Colapso económico? ¿Conquista? ¿Epidemia? No lo sabemos, pero en algún momento entre el año 1300 y la llegada de los españoles, la tradición de hacer esferas terminó, y con ella el conocimiento de cómo hacerlas se perdió completamente. Tan completamente que cuando los españoles llegaron y preguntaron a los pueblos indígenas locales sobre las esferas, nadie sabía quién las había hecho o cómo. Las esferas ya eran misterios, monumentos de un pasado olvidado. Y ahí radica quizás el misterio más profundo. No solo cómo fueron hechas las esferas, sino cómo una tradición tan importante, tan central a una cultura que dedicó siglos a ella, pudo perderse tan completamente que ni siquiera leyendas sobrevivieron. Es como si los diquís fueran deliberadamente borrados de la historia, y con ellos sus secretos. Ahora que hemos establecido la magnitud del enigma técnico, necesitamos explorar las teorías sobre por qué existen las esferas. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué los diquís invirtieron tanto esfuerzo en crearlas? La teoría arqueológica convencional, la más ampliamente aceptada en la comunidad académica, propone que las esferas tenían múltiples funciones relacionadas principalmente con estatus social, poder político y posiblemente astronomía. La evidencia para esto viene de dónde se encontraron las esferas.
Las esferas más grandes y más perfectas se descubrieron típicamente cerca de lo que los arqueólogos identifican como viviendas de élite o centros ceremoniales, no en áreas residenciales comunes, no dispersas aleatoriamente, sino específicamente asociadas con arquitectura que indica jerarquía social. En sitios como Finca 6, las excavaciones revelaron que las esferas más impresionantes estaban colocadas en plazas ceremoniales rodeadas por montículos artificiales que, probablemente, soportaban estructuras importantes. El patrón sugiere que las esferas funcionaban como marcadores de poder, similares a como otras culturas usaban obeliscos, estatuas monumentales o arquitectura elaborada para comunicar autoridad. La lógica es simple. Si puedes movilizar los recursos, mano de obra especializada y tiempo necesarios para crear una esfera de 15 toneladas de perfección geométrica casi absoluta, estás demostrando tu poder. Estás mostrando que controlas suficiente trabajo humano, que tienes acceso a conocimiento especializado, que puedes organizar proyectos a largo plazo. Es una demostración de capacidad. Un monumento no solo a los dioses o ancestros, sino al poder humano mismo. Esta interpretación tiene mucho sentido. Encaja con lo que sabemos de sociedades estratificadas en todo el mundo. El poder necesita símbolos, la autoridad necesita legitimación. ¿Y qué mejor manera de legitimizar tu posición que creando algo que claramente nadie más en tu sociedad puede crear? La doctora Ifigenia Quintanilla, del Museo Nacional de Costa Rica, una de las principales expertas en cultura diquís, propuso además que las esferas tenían funciones astronómicas. Su investigación documentó que varias agrupaciones de esferas parecen alinearse con eventos celestiales importantes, solsticios, equinoccios, salidas helíacas de ciertas estrellas, alineaciones lunares. En sitios como Batambal, por ejemplo, 3 esferas forman un triángulo que apunta hacia donde sale el sol durante el solsticio de verano. En Finca 6, una línea de 4 esferas se alinea casi perfectamente con el eje este-oeste, marcando los equinoccios. Esto tampoco es sorprendente. La observación astronómica era crucial para sociedades agrícolas. Saber cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo esperar lluvias, todo esto dependía de entender ciclos celestiales. Muchas culturas antiguas construyeron monumentos que servían simultáneamente como calendarios astronómicos y centros ceremoniales. Stonehenge marca el solsticio de verano. Las pirámides de Giza se alinean con las estrellas del cinturón de Orión. El Caracol en Chichén Itzá era un observatorio astronómico sofisticado. La lista continúa. Así que tiene perfecto sentido que los diquís, como tantas otras culturas, usaran sus monumentos más importantes para marcar eventos celestiales. Las esferas serían puntos de referencia permanentes, visibles, innegables. Cuando el sol sale exactamente alineado con 3 esferas en el solsticio, no hay ambigüedad. Es calendario y ceremonia combinados. Esta teoría es respetable, bien fundamentada y probablemente parcialmente correcta. Pero tiene un problema que los proponentes de la teoría oficial reconocen, pero no han resuelto satisfactoriamente. El problema es la precisión. Para marcar eventos astronómicos no necesitas precisión geométrica del 99.8%. Diablos, ni siquiera necesitas esferas, un poste, una roca grande. Cualquier marcador permanente funciona. Las líneas de visión se observan con líneas de visión. Paras en un punto, miras hacia un marcador y verificas si el sol o la luna o una estrella están alineados con ese marcador. La perfección geométrica del marcador es irrelevante para esa función. Entonces, ¿por qué la obsesión con hacer las esferas perfectas? ¿Por qué no simplemente hacer esferas bastante redondas que cumplieran la función astronómica con una fracción del esfuerzo? La respuesta convencional es que la perfección en sí era el punto, que las esferas no eran solo marcadores funcionales, sino obras de arte ceremoniales, que la perfección comunicaba conexión con lo divino, con el orden cósmico, con fuerzas sobrenaturales. Y eso puede ser cierto, pero se siente como racionalización post hoc.
Se siente como si estuviéramos proyectando nuestras propias ideas sobre arte y religión en una cultura que no entendemos realmente. Porque aquí está la cosa. Si la perfección era meramente simbólica, ceremonial, artística, entonces, ¿por qué ser tan perfectos? ¿Por qué ir más allá de lo que el ojo humano puede distinguir? Porque recuerden, una esfera con 2% de desviación se ve perfectamente redonda para observación casual. No puedes ver la diferencia sin instrumentos de medición. Entonces, ¿para quién era la perfección? ¿Para los dioses, que supuestamente podían ver lo que los humanos no podían? ¿Para algún estándar interno de los artesanos que no toleraba nada menos que absoluta precisión? ¿O, posibilidad más inquietante, había alguna razón funcional para la precisión que no entendemos? Entremos en conversación que público rara vez escucha. Es un debate sobre epistemología, sobre cómo conocemos lo que conocemos, y sobre los límites de la interpretación arqueológica. El debate es este. Cuando encontramos artefactos de culturas antiguas, especialmente culturas sin escritura, ¿hasta qué punto podemos realmente conocer su propósito? La arqueología procesal, la escuela dominante desde los años 60, argumenta que podemos inferir función desde contexto. Dónde se encuentra un objeto, con qué otros objetos se asocia, cómo está desgastado o usado. Todo esto nos dice sobre su función. Es un enfoque científico, empírico, que ha producido conocimiento valioso. Pero tiene límites, especialmente cuando enfrentamos objetos que no tienen paralelos claros en otras culturas, objetos que desafían categorización fácil. Las esferas del Dikis son exactamente ese tipo de objeto. Sí, están asociadas con áreas de élite, pero también están en otros contextos. Sí, algunas tienen alineaciones astronómicas, pero muchas no. Sí, están hechas con habilidad extraordinaria, pero no son decoradas, no tienen iconografía, no tienen inscripciones que nos digan qué significaban. Son en cierto sentido objetos mudos. Gritan su importancia a través de su mera existencia y precisión, pero no nos dicen por qué son importantes. El Dr. John Hoopes, antropólogo de la Universidad de Kansas y experto en arqueología costarricense, ha propuesto una perspectiva fascinante. Él sugiere que estamos haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntar ¿cuál era el propósito de las esferas?, deberíamos preguntar ¿qué nos dice la existencia de las esferas sobre la cosmología Dikis, su entendimiento del orden, la perfección, el universo? Hoopes argumenta que las esferas pueden ser mejor entendidas como manifestaciones físicas de conceptos filosóficos o religiosos, que tal vez los Dikis tenían una cosmología donde la perfección geométrica representaba orden divino, balance cósmico o la forma ideal subyacente a toda realidad. En muchas filosofías antiguas, la esfera es la forma perfecta. Platón argumentó que el cosmos es esférico porque la esfera es la más perfecta de las formas sólidas. En tradiciones místicas de varias culturas, la esfera representa totalidad, completitud, eternidad. ¿Es posible que los Dikis compartieran alguna versión de estas ideas? Que para ellos crear esferas perfectas era una forma de participar en el orden divino, de traer perfección celestial al mundo terrenal. Es una teoría hermosa, pero imposible de probar, sin textos, sin filosofía escrita, sin acceso directo al pensamiento Dikis. Otros académicos son más escépticos. Argumentan que estamos romantizando, que proyectar filosofías complejas sobre geometría y perfección en los Dikis es especulación sin fundamento, que debemos atenernos a lo que podemos demostrar, que las esferas marcaban estatus y posiblemente servían funciones astronómicas. Y ahí es donde el debate se estanca, entre los que quieren limitar la interpretación a lo absolutamente demostrable y los que argumentan que el misterio mismo de las esferas nos invita a considerar explicaciones más amplias. Lo fascinante es que ambos lados tienen razón. Los conservadores tienen razón en que debemos ser cuidadosos con especulación sin evidencia.
Los expansivos tienen razón en que limitarnos solo a lo demostrable puede significar perder aspectos importantes de culturas antiguas que simplemente no dejaron el tipo de evidencia que podemos interpretar fácilmente. Es un dilema epistemológico sin resolución fácil, y las esferas del diquís están exactamente en el centro de ese dilema. Ahora entramos en territorio más especulativo, pero no por ello menos digno de consideración seria: la teoría del conocimiento perdido. La premisa es simple: que existió un cuerpo de conocimiento técnico y matemático entre los diquís que era mucho más sofisticado de lo que asumimos basándonos en otras evidencias de su cultura, y que ese conocimiento se perdió completamente cuando la cultura colapsó. Esta no es una idea tan radical como podría sonar. Tenemos ejemplos históricos bien documentados de tecnologías y conocimientos que se perdieron completamente y no fueron redescubiertos durante siglos o incluso milenios. El hormigón romano es el ejemplo clásico. Los romanos antiguos crearon un tipo de hormigón que era más duradero que el hormigón moderno. Estructuras como el Panteón y el puerto de Cesarea siguen intactos 2000 años después. La receta específica de ese hormigón se perdió después de la caída del Imperio Romano y no fue completamente redescubierta hasta estudios científicos en el siglo XXI, 1500 años después. El acero de Damasco. Otro ejemplo: las espadas hechas en Damasco entre los siglos III y XVII usaban una técnica de forja que creaba patrones distintivos y hojas de dureza excepcional. La técnica exacta se perdió en el siglo XVIII y a pesar de décadas de investigación moderna, solo recientemente hemos comenzado a entender cómo se hacía. El fuego griego bizantino, un arma incendiaria naval tan efectiva que los bizantinos guardaron su fórmula como secreto de Estado. Cuando el Imperio bizantino cayó, la fórmula se perdió. Hasta hoy no sabemos exactamente cómo se hacía. Los cristales de Lycurgus, copas romanas que cambian de color dependiendo de cómo se iluminan, hechas con nanotecnología que no entendimos hasta el siglo XXI. La lista continúa. Una y otra vez en la historia encontramos tecnologías que eran tan especializadas, tan dependientes de conocimiento específico transmitido oralmente o guardado secretamente, que cuando las condiciones sociales cambiaron, el conocimiento desapareció. ¿Por qué los diquís serían diferentes? Es completamente plausible que desarrollaran un sistema geométrico sofisticado, tal vez incluso matemáticas formales, transmitidas oralmente o mediante símbolos que no hemos descifrado. Que ese conocimiento permitiera crear esferas con precisión extraordinaria, y que cuando la cultura diquí colapsó, murió el conocimiento con ella. El problema es que no tenemos evidencia directa de ese sistema de conocimiento. No hay instrumentos matemáticos, no hay diagramas, no hay nada que diga «aquí está como lo hicimos». Pero contraargumentan los proponentes de esta teoría, la ausencia de evidencia no es sorprendente si el conocimiento era oral y ceremonialmente guardado. Muchas tradiciones esotéricas a través de la historia mantuvieron sus conocimientos secretos, transmitiéndolos solo de maestro a aprendiz iniciado, deliberadamente sin escribirlos para mantener el monopolio. Los herreros que forjaban acero de Damasco mantenían sus técnicas secretas. Los alquimistas medievales escribían en código. Las sociedades de constructores medievales tenían conocimientos de arquitectura que guardaban celosamente. Si los fabricantes de esferas diquís operaban de manera similar, como un gremio cerrado con conocimiento secreto, la ausencia de evidencia es exactamente lo que esperaríamos. El secreto era el punto. Y si ese era el caso, cuando los últimos maestros murieron, sin haber transmitido el conocimiento por cualquier razón, colapso social, epidemia, ruptura de la tradición, el secreto murió con ellos. Es una teoría satisfactoria en muchos sentidos. Explica la precisión extraordinaria. Había conocimiento formal que la permitía. Explica la ausencia de evidencia del proceso. El secreto era intencional. Explica por qué la tradición terminó tan abruptamente. Cuando se pierde conocimiento oral, se pierde completamente. Pero es imposible de probar. Y eso frustra a arqueólogos que quieren evidencia tangible. La teoría del contacto transoceánico es la más controvertida, la más especulativa y la que más resistencia enfrenta en la arqueología convencional.
pero no podemos ignorarla porque hay datos inquietantes que necesitan explicación. El dato central es este. Esferas de piedra, aunque no idénticas a las Dickies, se han encontrado en múltiples lugares del mundo. No son comunes, pero existen. En México, los olmecas crearon esferas de piedra, no tan grandes, no tan perfectas como las Dickies, pero conceptualmente similares. Y los olmecas son significativamente anteriores, alcanzando su apogeo entre 1500 y 400 a.C. En Guatemala se han encontrado esferas de piedra en sitios mayas. En Bosnia hay esferas de piedra controversiales. Son mucho más grandes que las Dickies, pero su origen natural o artificial es debatido intensamente. En Nueva Zelanda hay esferas de piedra conocidas como Moeraki Boulders, aunque la mayoría de científicos las consideran formaciones naturales. En Escocia hay esferas de piedra talladas del Neolítico, pequeñas y decoradas, de propósito desconocido. La pregunta es, ¿existe alguna conexión entre estas diversas esferas o son ejemplos de desarrollo paralelo, donde diferentes culturas llegaron independientemente a la misma idea? La arqueología convencional favorece fuertemente la segunda interpretación, desarrollo paralelo. Después de todo, la esfera es una forma simple. No es inconcebible que múltiples culturas decidieran tallarlas. Muchas culturas inventaron la cerámica independientemente. Muchas culturas desarrollaron agricultura independientemente. Muchas culturas construyeron pirámides independientemente. El desarrollo paralelo es común en la historia humana. Pero los proponentes del contacto argumentan que la precisión específica de las esferas Dickies es única. Ninguna otra cultura alcanzó ese nivel. Entonces, si hubo contacto o difusión de ideas, ¿en qué dirección fue? ¿Alguien enseñó a los Dickies o los Dickies influyeron a otros? La evidencia de contacto transpacífico entre América y Polinesia ha crecido significativamente en años recientes. En 2020, un estudio genético publicado en Nature demostró contacto entre polinesios y nativos sudamericanos alrededor del año 1200 después de Cristo, exactamente durante el período de apogeo de la cultura Dickies. Además, ciertos cultivos americanos, como el camote, llegaron a Polinesia antes de la llegada europea, lo cual es imposible sin contacto humano. Así que sabemos que el Océano Pacífico no era una barrera impenetrable. Hubo contacto. La pregunta es, ¿cuán extenso fue? ¿Y qué información o ideas se intercambiaron? En las Islas Marquesas, parte de la Polinesia francesa, hay estructuras megalíticas con esferas de piedra asociadas. Son diferentes a las Dickies, pero la presencia de esferas en absoluto es intrigante dado el contacto comprobado. ¿Es posible que la idea de crear esferas de piedra ceremoniales viajara a través del Pacífico, llevada por navegantes polinesios? ¿O fue al revés, navegantes americanos llevando la idea hacia el oeste? No tenemos evidencia suficiente para responder esas preguntas. Lo que tenemos es coincidencias intrigantes que merecen más investigación. La resistencia de la arqueología convencional a teorías de contacto es comprensible. Durante décadas, teorías pseudocientíficas sobre antiguos astronautas, Atlántida y civilizaciones perdidas han usado contacto transoceánico como explicación conveniente para cualquier cosa que parezca sofisticada en culturas no europeas. Esas teorías eran y son racistas en su núcleo, negando la capacidad de pueblos indígenas de desarrollar tecnología o conocimiento sin ayuda externa. Arqueólogos responsablemente las rechazan. Pero rechazar pseudociencia no significa que debamos rechazar toda investigación legítima. Sabemos qué ocurrió. La pregunta es cuándo, dónde y qué se intercambió. Las esferas del Dickies podrían ser completamente independientes de cualquier otra tradición de esferas en el mundo. Probablemente lo son. Pero hasta que investiguemos más, con mente abierta pero rigurosa, no lo sabremos con certeza. Y esa es realmente la posición honesta sobre todas estas teorías. No lo sabemos. Tenemos la teoría oficial que probablemente captura parte de la verdad. Tenemos teorías alternativas que especulan sobre posibilidades intrigantes, pero ninguna explica todo. Las esferas siguen siendo un misterio. Y tal vez esa sea la lección más importante.
que a pesar de toda nuestra tecnología moderna, toda nuestra ciencia, todo nuestro conocimiento, aún hay cosas sobre nuestro pasado que simplemente no entendemos. Y eso está bien. El misterio no es fracaso, es invitación a seguir investigando. Las agrupaciones geométricas. Planificación imposible. Ahora necesitamos hablar de algo que complica aún más el misterio, algo que transforma las esferas de objetos individuales asombrosos a componentes de algo mucho más grande y potencialmente más significativo: sus agrupaciones geométricas. Cuando Samuel Lothrop documentó las posiciones originales de las esferas en los años 40, antes de que fueran movidas, destruidas o reubicadas como decoración en jardines y plazas públicas, descubrió algo extraordinario. Las esferas no estaban colocadas aleatoriamente, no estaban simplemente dispersas por el paisaje donde quiera que fuera conveniente colocarlas. Estaban organizadas en patrones geométricos deliberados y precisos. En el sitio arqueológico de Finca 6, uno de los más importantes y mejor documentados, Lothrop encontró 4 esferas formando un rectángulo perfecto. No aproximadamente rectangular, perfecto. Los lados eran paralelos, con una precisión que rivalizaría con levantamientos topográficos modernos. Y ese rectángulo estaba alineado exactamente con los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. En Batambal, 3 esferas formaban un triángulo isósceles perfecto. Las distancias entre las esferas eran exactas, los ángulos eran precisos, y el triángulo apuntaba directamente hacia el norte magnético. En el sitio de El Silencio había una línea de 5 esferas perfectamente recta que se extendía por más de 40 metros. Lothrop verificó la alineación usando instrumentos de topografía. La desviación de la línea recta era de menos de 10 centímetros a lo largo de toda la distancia. Ahora hagamos una pausa y consideremos lo que esto significa. Para colocar esferas de 15 toneladas en formaciones geométricas precisas, necesitas planificación previa extremadamente detallada. No puedes simplemente mover una esfera de 15 toneladas, decidir que está en el lugar equivocado y moverla un poco. Cada colocación necesita ser correcta la primera vez. Eso significa que antes de mover una sola esfera, necesitas haber medido y marcado exactamente dónde va cada una. Necesitas un plano, necesitas un diseño, necesitas coordenadas precisas. Los diquís, supuestamente, no tenían sistemas de escritura, no tenían cartografía formal, no tenían los instrumentos de topografía que consideramos básicos: teodolitos, niveles de precisión, cintas métricas estandarizadas. ¿Cómo diablos planificaron estas configuraciones? La única respuesta posible es que tenían métodos de medición y planificación que eran mucho más sofisticados de lo que asumimos, métodos que no dejaron rastro material porque usaban herramientas perecederas: cuerdas, estacas de madera, tal vez astronomía para establecer direcciones cardinales. Pero incluso con esas herramientas, lograr la precisión documentada requiere conocimiento geométrico formal. Necesitas entender ángulos, necesitas poder crear líneas perpendiculares perfectas, necesitas poder medir distancias con exactitud y reproducir esas medidas. En topografía moderna, hacemos esto con matemáticas trigonométricas, GPS, instrumentos láser. En topografía antigua, culturas como los egipcios y romanos lo hacían con cuerdas, plomadas, escuadras y conocimiento geométrico formalizado en textos escritos. Los diquís lo hicieron sin ninguna de esas cosas escritas, lo cual significa que su conocimiento geométrico, aunque no escrito, era equivalente en sofisticación práctica. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Algunas de estas configuraciones geométricas se extienden por cientos de metros. El sitio de Grijalba tiene esferas distribuidas en un patrón que cubre más de 200 metros cuadrados. Mantener precisión geométrica a esa escala, sin instrumentos modernos, es extraordinariamente difícil. Cada error en medición se acumula. Si tu cuerda de medición se estira ligeramente con la humedad, si tu ángulo está desviado medio grado, a 200 metros de distancia estás metros fuera de posición.
Pero las esferas Dickis están exactamente donde deben estar. Esto sugiere no solo conocimiento geométrico, sino también técnicas de verificación y corrección. Algún método para verificar que tus mediciones eran correctas antes de colocar permanentemente una esfera de 15 toneladas. Y, nuevamente, no tenemos evidencia de cómo lo hicieron, solo el resultado final, configuraciones geométricas que demuestran capacidades de planificación espacial que rivaliza con civilizaciones que sabemos que tenían matemáticas y topografía formalizadas. La teoría del contacto transoceánico es la más controvertida, pero no podemos ignorarla porque hay datos inquietantes. Encontramos esferas de piedra similares en distintos lugares alrededor del mundo, en México, Guatemala, Bosnia, Nueva Zelanda y Escocia. ¿Es que estas esferas surgieron de manera independiente en cada lugar como resultado del desarrollo cultural paralelo o representan evidencia de un contacto transoceánico? La arqueología convencional favorece fuertemente la segunda interpretación. La idea es que las esferas son una respuesta universal a ciertas necesidades o inquietudes humanas. La gente en distintos lugares, por su propia cuenta, llegó a la misma idea de esculpir estas formas importantes y simétricas. Pero los proponentes del contacto argumentan que las similitudes son demasiado sorprendentes para ser coincidencia. Y tenemos pruebas recientes de contacto transpacífico, de hecho. Un estudio genético de 2020 encontró evidencia de que hubo mezcla entre poblaciones de Polinesia y las nativas americanas en Sudamérica, exactamente durante el período de apogeo de la cultura Diquís. Y además, tenemos el camote, un tubérculo de origen sudamericano que se cultivaba desde hace tiempo en la Polinesia. Así que sabemos que el Océano Pacífico no era una barrera impenetrable. Y si el camote pudo viajar de Sudamérica a Polinesia, ¿por qué no pudieron viajar las ideas? Encontramos esferas similares en las Islas Marquesas, un archipiélago en la Polinesia francesa. ¿Es posible que ideas sobre la escultura de esferas llegaran desde Costa Rica hasta esas islas lejanas? No tenemos evidencia suficiente para responder esas preguntas. Y la resistencia de la arqueología a teorías de contacto tiene raíces históricas muy profundas. Los historiadores, en el siglo XIX y principios del siglo XX, inventaron teorías difusionistas para negar los logros asombrosos de las culturas nativas. Esas teorías eran y son racistas en su núcleo. Pero rechazar la pseudociencia no significa que debamos rechazar toda investigación legítima. Aunque no lo sabemos, y no lo sabremos con certeza en un futuro cercano, las esferas siguen siendo un misterio. Y tal vez esa sea la lección más importante. El misterio no es fracaso, es invitación a seguir investigando. Ahora expandamos nuestra perspectiva geográficamente, porque las esferas del Diquís no existen en vacío cultural. Y cuando miramos el contexto más amplio de Mesoamérica y la América precolombina, encontramos conexiones intrigantes y preguntas inquietantes. Los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, alcanzaron su apogeo entre 1500 y 400 a.C. en lo que hoy es Veracruz y Tabasco, México. Son famosos por sus cabezas colosales de basalto, algunas pesando hasta 50 toneladas, talladas con precisión extraordinaria. Pero también crearon esferas de piedra. En el sitio arqueológico de El Manantí, en Veracruz, se han encontrado esferas de piedra olmecas. No son tan grandes como las Diquís, típicamente de 30 a 60 centímetros de diámetro, y no son tan perfectamente esféricas, con desviaciones del 5 al 10%. Pero conceptualmente son similares, y son casi 2000 años más antiguas que las esferas Diquís. Esto plantea preguntas obvias. ¿Hay conexión? ¿Los Diquís aprendieron la idea de hacer esferas de los olmecas, directa o indirectamente a través de culturas intermediarias? ¿O es desarrollo paralelo,
dos culturas llegando independientemente a la misma idea. La arqueología convencional favorece el desarrollo paralelo por razones comprensibles. La distancia entre el área olmeca y Costa Rica es más de 1.500 kilómetros. La separación temporal es casi 2.000 años. No hay evidencia clara de contacto directo, pero sabemos que había redes de comercio de larga distancia en la América precolombina. El jade guatemalteco se encuentra en sitios desde México hasta Costa Rica. La obsidiana mexicana se encuentra en Centroamérica. El cacao y las plumas de quetzal viajaban enormes distancias. Las ideas también viajan. Estilos artísticos, motivos iconográficos, conceptos religiosos, todos se difunden a través de redes comerciales incluso cuando no hay conquista o migración masiva. Es posible que la idea de crear esferas de piedra ceremoniales viajara de los olmecas hacia el sur, transformándose y perfeccionándose a medida que diferentes culturas la adoptaban, hasta llegar a los diquís 1000 años después. Es posible, pero hay un problema. Si los diquís aprendieron la idea de otras culturas, ¿por qué la perfeccionaron tanto más allá de todos los demás? Las esferas olmecas son impresionantes, pero no perfectas. Las esferas de otras culturas mesoamericanas son aún menos precisas. Solo los diquís lograron perfección geométrica casi absoluta. Esto sugiere que incluso si la idea inicial vino de otro lado, los diquís desarrollaron sus propias técnicas únicas, su propio conocimiento especializado que superó con creces cualquier cosa que existiera previamente. Eso en sí mismo es notable. Sugiere que los diquís no eran simples imitadores, sino innovadores, que tomaron un concepto y lo llevaron a niveles de perfección nunca antes alcanzados. Ahora expandamos aún más lejos. En las Islas Marquesas, en la Polinesia Francesa, a más de 7.000 kilómetros cruzando el Océano Pacífico, hay esferas de piedra asociadas con estructuras megalíticas llamadas meae, plataformas ceremoniales de piedra. Estas esferas polinesias no son tan grandes ni tan perfectas como las diquís, pero su existencia es intrigante, especialmente dado que ahora sabemos con certeza que hubo contacto entre polinesios y nativos americanos, alrededor del año 1200 después de Cristo. El análisis de ADN antiguo y moderno muestra claramente que personas de origen polinesio alcanzaron la costa de América del Sur, o viceversa, y se mezclaron con poblaciones locales. Además, el camote, un cultivo doméstico sudamericano, estaba en Polinesia antes del contacto europeo. No hay forma de que llegara allí excepto a través de contacto humano intencional. Entonces sabemos que el Pacífico no era una barrera impermeable. Los navegantes polinesios eran extraordinariamente hábiles, capaces de viajes de miles de kilómetros usando navegación celestial, corrientes oceánicas y observación de aves y patrones de olas. La pregunta es, ¿intercambiaron también ideas, tecnología, conceptos culturales? Y específicamente para nuestro tema, ¿hay alguna conexión entre las esferas de piedra de Polinesia y América? No tenemos evidencia directa de conexión. Las esferas polinesias podrían ser completamente independientes. El desarrollo paralelo siempre es posible. Pero la coincidencia temporal es notable. El apogeo de la producción de esferas diquís fue de aproximadamente entre 800 y 1300 después de Cristo. El contacto polinesio-americano ocurrió alrededor de 1200 después de Cristo. Las esferas polinesias datan de periodos similares. ¿Coincidencia? Probablemente, pero merecería más investigación. Lo que estas conexiones globales nos muestran es que la América precolombina no era un continente aislado. Había contactos, comercio, intercambio de ideas a lo largo de vastas distancias. Y los diquís, lejos de ser una cultura marginal, aislada en los bosques de Costa Rica, eran parte de esas redes más amplias. Tal vez no directamente conectados con Polinesia o incluso con los olmecas, pero conectados con sus vecinos, quienes estaban conectados con sus vecinos, formando redes que eventualmente abarcaban continentes y océanos. Y en ese contexto más amplio, las esferas del diquís no son una anomalía aislada, sino parte de una historia más grande de innovación humana, creatividad y la transmisión de conocimiento a través de culturas y tiempo. Una historia que estamos apenas comenzando a entender completamente.
En las últimas 2 décadas, nuevas tecnologías han revolucionado la arqueología, y las esferas del DKIS han sido beneficiarias de esas tecnologías, revelando detalles que Lothrop nunca podría haber imaginado en los años 40. El escáner láser tridimensional, o LIDAR, ha sido quizás la herramienta más transformadora. LIDAR funciona enviando millones de pulsos láser que rebotan en superficies y miden distancias con precisión milimétrica. Cuando se aplica a las esferas, LIDAR crea modelos tridimensionales digitales tan precisos que pueden detectar variaciones de superficie de menos de 1 milímetro. En 2005, el estudio del Smithsonian usó LIDAR para escanear varias esferas. Los datos revelaron no solo la precisión general de la esfericidad, sino también patrones sutiles en la superficie que no son visibles a simple vista. Algunas esferas muestran ligeras ondulaciones, variaciones periódicas en la superficie que podrían indicar la técnica específica de pulido usada. Es como si pudieras ver la firma del proceso de manufactura inscrita en la piedra a nivel microscópico. Otras esferas muestran áreas de desgaste desigual, sugiriendo que estuvieron expuestas a los elementos durante periodos largos, posiblemente siglos, antes de ser enterradas o cubiertas por vegetación. Estos patrones de desgaste pueden ayudar a fechar las esferas indirectamente. Si una esfera muestra siglos de erosión antes de ser enterrada, eso sugiere que fue hecha mucho antes del contexto arqueológico donde se encontró. Esto es importante porque significa que algunas esferas podrían ser significativamente más antiguas de lo que pensamos, posiblemente predatando a los DKIS clásicos, sugiriendo que la tradición de hacer esferas es aún más antigua de lo que asumimos. La espectrometría de rayos X es otra herramienta crucial. Permite análisis no destructivo de la composición química de la piedra. Al analizar las trazas minerales específicas en el gabbro de una esfera, podemos identificar de qué cantera específica proviene. Investigadores en Costa Rica han comenzado a crear una biblioteca de firmas de diferentes fuentes de gabbro en la región. Cada cantera tiene una composición química ligeramente única basada en la geología local. Al comparar la firma química de una esfera con la biblioteca, podemos determinar su origen exacto, y lo que están encontrando es fascinante. Algunas esferas en sitios específicos provienen todas de la misma cantera, sugiriendo que fueron hechas como parte de un proyecto único y coordinado. Otras esferas en el mismo sitio provienen de canteras diferentes, sugiriendo que fueron hechas en diferentes momentos o por diferentes grupos. Esto nos está dando una ventana a la organización social y económica de la producción de esferas. ¿Quién controlaba el acceso a canteras? ¿Cómo se organizaba el trabajo? Si había especialización regional. La fotogrametría digital es otra técnica poderosa. Usando cientos de fotografías tomadas desde todos los ángulos, software especializado puede crear modelos tridimensionales precisos de las esferas. Estos modelos pueden entonces ser analizados matemáticamente, medidos, comparados. Un proyecto en curso en la Universidad de Costa Rica está creando un archivo digital completo de todas las esferas conocidas. El objetivo es tener modelos 3D de alta resolución de cada esfera, con toda la información de contexto, fechado, composición y asociada en una base de datos accesible. Este archivo permitirá a investigadores de todo el mundo estudiar las esferas sin necesidad de viajar a Costa Rica. Permitirá análisis estadísticos de toda la población de esferas, buscando patrones que solo son visibles cuando examinas cientos de esferas simultáneamente. Y posiblemente más importante, preservará digitalmente las esferas, porque lamentablemente las esferas continúan deteriorándose. La erosión, vandalismo y simple paso del tiempo están degradando estos monumentos irreemplazables. Al menos digitalmente, podemos preservarlas para generaciones futuras. La investigación arqueológica en Costa Rica no se detuvo con Lothrop, continúa hasta hoy, y regularmente se hacen nuevos descubrimientos que añaden al misterio o ocasionalmente arrojan nueva luz. En 2019, durante trabajos de construcción cerca de Palmar Sur, se descubrió una agrupación previamente desconocida de 6 esferas. Lo notable no era solo que fueran nuevas, sino su configuración. Las 6 esferas formaban un hexágono casi perfecto. Un polígono de 6 lados con todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. La precisión geométrica de la disposición era extraordinaria.
Un hexágono perfecto es geométricamente más complejo que un triángulo o rectángulo. Requiere conocimiento de ángulos de 60 grados. Requiere capacidad de dividir un círculo en 6 partes iguales. En geometría griega clásica, la construcción de un hexágono perfecto usando solo compás y regla es uno de los problemas fundamentales. Es resoluble, pero requiere entendimiento geométrico específico. Los diquís, sin compás, sin regla, sin textos geométricos, crearon un hexágono perfecto con esferas de toneladas. Es otro dato en la creciente lista de evidencia de que su conocimiento geométrico era mucho más sofisticado de lo que asumimos. En 2022, otra excavación en la región del Diquís descubrió algo completamente inesperado: esferas parcialmente terminadas. Durante décadas, un argumento contra la idea de que las esferas requerían conocimiento extraordinario era que nunca habíamos encontrado esferas incompletas. Sin ver el proceso de manufactura en progreso, solo podíamos especular. Estas esferas parciales cambian eso. Muestran esferas en diversos estados de compleción. Una apenas comenzada, todavía mayormente un bloque angular de gabro con solo las esquinas redondeadas. Otra tal vez 70% terminada, claramente esférica pero con superficie rugosa sin pulir. Otra casi completa, requiriendo solo pulido final. ¿Por qué fueron abandonadas? No es claro. Tal vez el proyecto fue interrumpido por guerra, epidemia o colapso social. Tal vez había defectos en la piedra que se descubrieron tarde en el proceso, haciendo que continuar fuera inútil. Pero su existencia es invaluable para entender el proceso de manufactura. Los arqueólogos están estudiando estas esferas incompletas meticulosamente, documentando exactamente qué técnicas se usaron en cada etapa. Lo que están encontrando confirma algunas teorías y complica otras. Confirmación. Las esferas efectivamente fueron hechas usando percusión con martillos de piedra, en etapas tempranas, luego abrasión con arena en etapas posteriores y finalmente pulido extenso para crear la superficie suave final. Complicación. Aún en la etapa del 70% de compleción, la esfera ya muestra precisión geométrica notable. Esto sugiere que los artesanos podían mantener control de la forma esférica desde muy temprano en el proceso, no solo en las etapas finales de pulido. Esto refuerza la idea de que tenían métodos de verificación constante, alguna manera de saber que estaban manteniendo esfericidad mientras removían material. En 2014, las esferas del Diquís, junto con varios sitios arqueológicos asociados, fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue un reconocimiento largamente esperado de la importancia cultural y científica de estos monumentos únicos. El título de Patrimonio Mundial trae beneficios y responsabilidades. Atrae turismo, lo cual trae ingresos económicos a comunidades locales. Eleva el perfil internacional, atrayendo investigadores y financiamiento. Y establece protecciones legales contra destrucción o alteración. Pero también presenta desafíos. ¿Cómo balanceas acceso público con preservación? ¿Cómo manejas turismo masivo sin dañar sitios frágiles? ¿Cómo educas a visitantes para que aprecien las esferas sin tocarlas, escalarlas o dañarlas? Costa Rica ha tomado la preservación seriamente. Varios de los sitios más importantes ahora son parques arqueológicos protegidos con infraestructura para visitantes, senderos, señalización educativa, guías capacitados. El Museo Nacional de Costa Rica en San José tiene una exhibición permanente dedicada a las esferas, con modelos interactivos, videos explicativos y varias esferas originales en display. Pero la preservación enfrenta amenazas continuas. El cambio climático está alterando patrones de lluvia en Costa Rica, llevando a erosión más severa. Algunas esferas que han estado expuestas a los elementos durante siglos están mostrando degradación acelerada. La expansión urbana y agrícola continúa descubriendo nuevas esferas, pero también destruyéndolas accidentalmente. No todas las esferas están en áreas protegidas. Muchas están en propiedades privadas, donde su destino depende de la buena voluntad de los dueños. Hay esferas en jardines privados usadas como decoración. Algunas han sido pintadas o alteradas. Otras están ubicadas en rótulos de negocios, museos privados no regulados o incluso patios de restaurantes. Cada una de estas esferas fuera de contexto arqueológico es evidencia perdida. No sabemos dónde estaban originalmente,
¿Con qué otras esferas estaban asociadas? ¿Qué configuraciones formaban? El gobierno costarricense ha implementado leyes prohibiendo mover esferas de sus ubicaciones originales sin permiso arqueológico, pero estas leyes son difíciles de hacer cumplir, especialmente en áreas rurales remotas. La ironía es dolorosa. Estos monumentos sobrevivieron siglos en la jungla, protegidos por mero olvido. Ahora que son famosos, valorados, reconocidos mundialmente, están más amenazados que nunca por el interés humano mismo. Es un dilema que enfrenta patrimonio cultural en todo el mundo. La atención puede ser tanto amenaza como protección. Grupos de conservación están trabajando con comunidades locales, educando sobre la importancia de las esferas, creando incentivos económicos para preservación. El turismo arqueológico bien manejado puede proporcionar ingresos que hacen que preservar esferas sea más valioso económicamente que moverlas o alterar sitios. Pero es una carrera contra el tiempo. Cada año que pasa, más esferas se pierden, más contexto se destruye, más evidencia desaparece. Lo que hace que el trabajo de investigadores modernos sea tan urgente. No solo están estudiando el pasado, están en una carrera para documentar y entender antes de que sea demasiado tarde. Porque las esferas del Dikis son irreemplazables. Una vez perdidas, se pierden para siempre. Y con ellas, las respuestas a preguntas que apenas estamos comenzando a formular. Lo que nos dicen las esferas sobre nosotros. Hemos pasado casi 2 horas explorando las esferas del Dikis desde todos los ángulos imaginables, su precisión técnica, su misterioso proceso de manufactura, las teorías sobre su propósito, sus conexiones globales, la investigación moderna revelando nuevos detalles. Pero antes de cerrar, quiero que consideremos una pregunta más fundamental. ¿Qué nos dicen las esferas del Dikis sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre nuestras capacidades, sobre nuestro pasado? Creo que las esferas nos están diciendo algo profundo, algo que a menudo olvidamos en nuestra arrogancia moderna, que subestimamos sistemáticamente a nuestros antepasados. Vivimos en una era de tecnología sin precedentes. Podemos enviar naves a Marte, podemos secuenciar genomas, podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier persona en el planeta. Es fácil, rodeados de esta tecnología, asumir que somos más inteligentes, más capaces, más sofisticados que cualquier generación anterior. Pero eso es una ilusión peligrosa que nos ciega a la verdad histórica. Los humanos de hace 2000 años eran biológicamente idénticos a nosotros. Misma capacidad cerebral, misma inteligencia innata, misma creatividad, misma capacidad de observación, razonamiento, resolución de problemas. Lo que ha cambiado no es la inteligencia humana, sino la acumulación de conocimiento. Cada generación construye sobre lo que la anterior aprendió. Eso es progreso, pero no significa que generaciones anteriores fueran incapaces de logros extraordinarios con las herramientas y conocimientos disponibles para ellos. Las esferas del Dikis son evidencia perfecta de esto. Con herramientas que consideraríamos primitivas, con conocimiento que asumimos era limitado, los Dikis lograron algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos replicar. Eso no los hace mágicos, no los hace extraterrestres, no significa que tenían tecnología perdida imposible. Los hace humanos, brillantemente, creativamente, obstinadamente humanos. Significa que cuando los humanos deciden lograr algo, cuando dedican generaciones a perfeccionar una habilidad, cuando transmiten conocimiento cuidadosamente de maestro a aprendiz, cuando valoran excelencia y precisión sobre conveniencia, pueden lograr cosas extraordinarias. Las esferas también nos dicen algo sobre la naturaleza del conocimiento humano, que no avanza en línea recta, que culturas diferentes desarrollan sofisticación en áreas diferentes basadas en sus valores, necesidades y circunstancias. Los incas no tenían rueda para transporte, pero tenían ingeniería que construía caminos atravesando los Andes y puentes colgantes que duraban siglos. Diferentes culturas son sofisticadas en formas diferentes, y juzgarlas todas por los mismos estándares eurocéntricos de civilización es perder la riqueza y diversidad del logro humano. Las esferas del Dikis también nos recuerdan lo frágil que es el conocimiento, una tradición que duró casi 1000 años, que produjo cientos de monumentos extraordinarios, que claramente era central a una cultura, pudo perderse tan completamente que ni siquiera leyendas sobrevivieron.
Eso debería hacernos reflexionar sobre nuestro propio conocimiento. ¿Cuánto de lo que sabemos hoy podría perderse si nuestra civilización enfrentara colapso? Si perdimos electricidad permanentemente, ¿cuánto conocimiento tecnológico se volvería inaccesible, atrapado en computadoras muertas y servidores sin energía? Si perdimos las instituciones educativas que transmiten conocimiento científico, ¿cuántas generaciones tomaría para olvidar física cuántica, biología molecular, teoría de relatividad? El conocimiento es más frágil de lo que nos gusta admitir, y las esferas del Dikis son evidencia permanente de que incluso conocimiento extraordinario puede desaparecer completamente. Después de casi 2 horas de investigación, análisis, teorización, llegamos a una conclusión incómoda pero honesta. Todavía no sabemos realmente cómo o por qué fueron hechas las esferas del Dikis. Tenemos teorías, tenemos especulaciones educadas, tenemos evidencia parcial que sugiere posibilidades, pero no tenemos respuesta definitiva. Y tal vez, solo tal vez, eso está bien. Vivimos en una era que valora certeza, que valora respuestas, que quiere cada pregunta resuelta, cada misterio explicado, cada fenómeno categorizado y entendido. Pero el universo, y particularmente el pasado humano, no siempre coopera con ese deseo. Hay cosas que simplemente no sabemos, hay preguntas que quizá nunca responderemos completamente, y en lugar de verlo como fracaso, deberíamos verlo como invitación. Invitación a continuar investigando, invitación a humildad intelectual, invitación a mantener curiosidad viva. Las esferas del Dikis han sido estudiadas durante 80 años por algunos de los arqueólogos, ingenieros y científicos más brillantes. Y aún así nos sorprenden, aún así nos confunden, aún así nos hacen preguntas que no podemos responder completamente. Eso no significa que la investigación fue inútil, al contrario, hemos aprendido enormemente. Entendemos mucho más sobre las esferas hoy que Lothrop en 1948. Cada década trae nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, nuevos entendimientos. Pero también trae nuevas preguntas, porque la realidad es más compleja que nuestras teorías. La historia humana es más rica y extraña de lo que cualquier narrativa simple puede capturar. Las esferas del Dikis nos recuerdan humildad, nos recuerdan que hay límites a lo que podemos conocer sobre el pasado, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es licencia para especulación sin límites. Nos enseñan a sostener múltiples posibilidades simultáneamente, a ser confortes con incertidumbre, a seguir buscando mientras admitimos que tal vez nunca encontraremos todas las respuestas. Y esa es una lección que se extiende más allá de arqueología. Es una lección sobre cómo abordar cualquier misterio, cualquier pregunta compleja, cualquier problema sin solución obvia. Con curiosidad, con rigor, con apertura mental, con humildad y con la comprensión de que no saber algo definitivamente no significa que el esfuerzo por entender es inútil. Es tiempo de cerrar nuestro viaje al enigma de las esferas del Dikis. En este momento, mientras hablo estas palabras, las esferas siguen ahí. Algunas en museos, cuidadosamente preservadas, iluminadas por luces diseñadas para no dañarlas, protegidas por cristal y guardias de seguridad. Otras en parques arqueológicos, rodeadas por turistas que toman selfies sin comprender completamente lo extraordinario de lo que están tocando. Y otras, tal vez las más auténticas, todavía en la jungla donde fueron colocadas hace siglos, cubiertas por musgo, rodeadas por árboles que no existían cuando fueron creadas, testigos silenciosos de generaciones de vida humana y natural fluyendo alrededor de ellas. Esas esferas en la jungla son mis favoritas, porque están haciendo exactamente lo que han hecho durante 700 años, existiendo, persistiendo, guardando sus secretos. Han sobrevivido tormentas tropicales que arrancaron árboles, han resistido terremotos que nivelaron ciudades, han soportado siglos de lluvia, sol, viento, erosión. Son, en el sentido más literal, monumentos a la permanencia, a la durabilidad de la creación humana cuando es hecha con verdadero cuidado y maestría. Dentro de otros 700 años, si la humanidad todavía existe, si Costa Rica todavía existe, las esferas seguirán ahí. Tal vez finalmente habremos descubierto sus secretos,
Tal vez nuevas tecnologías que no podemos imaginar hoy revelarán finalmente cómo fueron hechas, por qué y qué significaban para sus creadores. O tal vez no. Tal vez seguirán siendo misterio. Cada generación de investigadores añadiendo un poco más al entendimiento, pero nunca llegando a certeza completa. Y honestamente, hay algo hermoso en eso, algo poético, algo apropiado. Porque las esferas no son solo objetos arqueológicos, son arte, son filosofía, son pregunta hecha piedra. Son el intento humano de crear perfección en un mundo imperfecto, de imponer orden geométrico en el caos natural, de hacer tangible y permanente algo que existe solo como concepto abstracto en la mente, la esfera perfecta. Platón argumentó que las formas perfectas existen en un reino ideal, y que todo lo que vemos en el mundo físico son meramente aproximaciones imperfectas de esas formas ideales. Los diquís, aparentemente sin leer a Platón, sin acceso a filosofía griega, llegaron a conclusión similar. Y fueron más allá. No solo filosofaron sobre perfección, la crearon, la hicieron real. Tomaron Gabbro, una de las piedras más duras de la Tierra, y con nada más que piedra, arena, agua, tiempo y conocimiento transmitido de maestro a aprendiz, crearon perfección geométrica casi absoluta. Eso es más que ingeniería, eso es más que artesanía, eso es manifestación física de voluntad humana. Es prueba de que cuando los humanos deciden hacer algo, verdaderamente comprometidos a través de generaciones, pueden lograr cosas que parecen imposibles. Las esferas del diquís son perfectas, son imposibles y son reales. Esas tres verdades coexisten, creando paradoja que nuestra lógica moderna lucha por resolver. Pero la paradoja no es problema de las esferas, es límite de nuestra comprensión. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos maravillándonos, las esferas están cumpliendo su propósito. Porque tal vez ese era el punto. No función específica, no propósito práctico, sino esto. Hacer que generaciones futuras se detengan, miren y se pregunten. Hacer que cuestionemos nuestras asunciones. Hacer que admiremos capacidad humana. Hacer que reconozcamos que hay cosas en nuestro pasado que no entendemos completamente. Hacer que permanezcamos humildes ante misterio. Las esferas guardan sus secretos. Han guardado esos secretos durante 700 años, y tal vez los guarden 700 más. Pero no importa, porque mientras existan, mientras perduren, nos están enseñando algo más importante que cómo fueron hechas. Nos están enseñando que el misterio no es el enemigo del conocimiento, es compañero, es motivación, es recordatorio de que siempre hay más que aprender, más que descubrir, más que entender. Esto fue Enigma Ancestral. Hemos explorado uno de los grandes misterios arqueológicos del mundo. Hemos examinado evidencia, hemos considerado teorías y hemos usado ciencia moderna y especulación cuidadosa. Y llegamos donde comenzamos, ante esferas de piedra perfectas que no deberían existir, pero existen. Donde la historia oficial termina, nuestra investigación comienza. Pero a veces, después de toda la investigación, el misterio permanece. Y eso no es fracaso. Eso es recordatorio de que el universo es más extraño, más maravilloso, más complejo de lo que nuestras teorías pueden capturar completamente. Las esferas del diquís están ahí, perfectas, imposibles, reales, esperando. Esperando a la siguiente generación de investigadores que traerán nuevas preguntas, nuevas tecnologías, nuevas perspectivas. Esperando a revelarnos un poco más de sus secretos. Pero nunca, creo, revelándolo todo. Porque algunos misterios están destinados a perdurar. Algunos enigmas están destinados a permanecer enigmas. Y las esferas del diquís, perfectas en su silencio, continuarán siendo exactamente eso, enigmas ancestrales, testigos mudos de conocimiento perdido, preguntas hechas piedra.
Hasta la próxima investigación. Hasta el próximo misterio. Esto fue Enigma Ancestral. Gracias por acompañarme en este viaje